Era la noche de Nochevieja, y el restaurante más exclusivo de Madrid estaba lleno de gente elegante celebrando la llegada del nuevo año. Julia Fernández, 42 años, CEO de una de las mayores empresas tecnológicas de España, entró sola con su vestido rojo de seda y su bolso Hermès de 15.000 euros. Había reservado mesa 2 meses antes, pero cuando se acercó al maître, él le dijo con una sonrisa incómoda que había habido un error y que su mesa había sido cedida a otra persona. Ella miró la sala llena, sintiendo las miradas de todos encima, sintiendo la vergüenza subir como una ola. Era una de las mujeres más poderosas de España, gestionaba un imperio de 2.000 millones de euros, pero en ese momento se sentía más sola y más pequeña que nunca. Estaba a punto de darse la vuelta e irse, con las lágrimas pinchándole los ojos, cuando un hombre al fondo de la sala se levantó. Llevaba una camisa de trabajo manchada de grasa, tenía las manos de quien trabajaba con motores, y junto a él había una niña con un vestido morado. El hombre levantó la mano y le hizo una seña, invitándola a sentarse en su mesa. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Julia Fernández había nacido en una familia de empresarios madrileños que habían construido su fortuna en el sector textil durante el boom económico de los años 60. Su padre, Roberto Fernández, era un hombre severo que creía que el éxito era la única medida del valor de una persona. Su madre, Elena, era una mujer elegante pero distante, más preocupada por las apariencias sociales que por el afecto hacia sus hijos. Julia había crecido en una mansión en La Moraleja, rodeada de lujo pero hambrienta de cariño. Había aprendido pronto que para ganarse la atención de su padre tenía que destacar en todo. Primeras notas en el colegio, licenciatura con honores en ESADE, máster en Harvard. Cada logro era un intento de sentirse digna de amor, pero el amor nunca llegaba. A los 25 años había entrado en la empresa familiar como becaria, rechazando cualquier trato de favor. A los 30 era directora de operaciones. A los 35, cuando su padre murió repentinamente de un infarto, había tomado las riendas de la empresa y la había transformado de una compañía textil en declive en un coloso tecnológico que producía componentes para las mayores empresas automovilísticas del mundo. A los 42 años, Julia Fernández aparecía en la portada de Forbes España, era invitada a cumbres económicas internacionales, era cortejada por políticos y empresarios. Pero cuando volvía a casa por la noche, a su ático de 200 metros cuadrados con vistas a la Castellana, solo el silencio la recibía. Había tenido relaciones, claro, hombres atraídos por su poder, por su dinero, por el prestigio de ser vistos a su lado, pero ninguno que la mirara a los ojos y viera a la mujer detrás del aseo. El último, Marcos, un abogado de éxito, la había dejado 3 meses antes. Solo después había descubierto que la engañaba con una mujer más joven, una que no trabajaba 70 horas a la semana. Su madre había muerto el año anterior y con ella había muerto también la última ilusión de poder tener una familia de verdad. No tenía hermanos, no tenía hijos, no tenía a nadie que la esperara en casa para las fiestas. Esa noche de Nochevieja, Julia se había mirado al espejo con su vestido rojo y se había preguntado qué estaba celebrando. Otro año de éxitos profesionales que no significaban nada. Había reservado en el restaurante Salacaín porque no soportaba la idea de quedarse en casa sola viendo las campanadas. Pero el destino tenía otros planes para ella esa noche. Alejandro Ruiz tenía 38 años, manos callosas y un corazón grande como el cielo sobre Sevilla, la ciudad donde había nacido y crecido entre el olor a azahar y el sonido de las guitarras flamencas. Era hijo de un albañil y de una mujer que limpiaba casas en los barrios ricos de Triana. No había terminado el bachillerato. A los 16 años, su padre había muerto en un accidente de obra y Alejandro había tenido que dejar los estudios para ayudar a su madre a mantener a sus hermanos pequeños. Había trabajado en un taller mecánico del barrio, descubriendo que tenía un talento natural para los motores. A los 20 años, se había trasladado a Madrid, atraído por las oportunidades que la capital prometía. Había trabajado como empleado en varios talleres, siempre el primero en llegar y el último en irse. A los 28 años había abierto su propio taller,
un pequeño local en Vallecas que había comprado con los ahorros de toda una vida, y un préstamo que había tardado 10 años en pagar. El taller no lo había hecho rico, pero le había dado algo más valioso que el dinero, la dignidad de ser dueño de su propio destino. Los clientes lo respetaban por su honestidad y la calidad de su trabajo. A los 30 años había conocido a Clara, una maestra de primaria con la sonrisa más dulce que había visto en su vida. Se habían conocido porque ella había llevado su viejo Seat Ibiza al taller, y él se había enamorado de ella mientras le explicaba qué fallaba en el motor. Habían sido felices, profunda y sencillamente felices, en su piso de 60 metros cuadrados. Habían tenido una hija, Sofía, que había heredado los ojos de la madre y la testarudez del padre. Durante 5 años, Alejandro había creído tener todo lo que un hombre podía desear. Entonces Clara enfermó. El cáncer había llegado silencioso y despiadado. En 18 meses había arrebatado a la mujer que Alejandro amaba, dejándolo solo con una niña de 6 años que preguntaba cada noche cuándo volvería mamá. Desde entonces habían pasado 2 años. 2 años en los que Alejandro había aprendido a ser padre y madre a la vez, a cocinar, a peinar el pelo de Sofía, a consolarla cuando lloraba en sueños. 2 años en los que había guardado su propio dolor para ser fuerte por su hija. Esa noche de Nochevieja, Alejandro había decidido hacer algo especial para Sofía. La había llevado al restaurante Salacaín, gastando en una noche lo que normalmente ganaba en una semana. Quería que ella tuviera un recuerdo feliz. No esperaba que esa noche cambiaría su vida para siempre. Cuando Julia entró en el restaurante, Alejandro la notó inmediatamente. No porque fuera guapa, aunque lo era, con ese vestido rojo que parecía pintado sobre su figura elegante y ese porte de quien está acostumbrada a que el mundo se abra a su paso. La notó porque reconoció algo en sus ojos, algo que veía cada mañana cuando se miraba en el espejo del baño antes de ir al taller. Era la soledad, esa soledad particular de quien está rodeado de gente, pero no tiene a nadie de verdad a su lado, de quien sonríe para las fotos, pero llora en silencio cuando nadie mira. Vio la escena en el mostrador del Maitre. Vio la manera en que el hombre de smoking negaba con la cabeza con falso pesar mientras consultaba una lista que claramente no necesitaba consultar. Vio a la mujer de rojo ponerse rígida como si la hubieran golpeado. Vio la máscara de control que intentaba mantener mientras su mundo se derrumbaba por algo aparentemente tan banal como una mesa en un restaurante. Pero Alejandro sabía que no era banal. Sabía lo que significaba sentirse rechazado, invisible, no ser suficiente para nadie, sentir que el mundo te cierra las puertas en la cara cuando más necesitas que alguien te las abra. Sofía tiró de la manga de su padre con insistencia y le preguntó quién era esa señora, con el vestido tan bonito que parecía sacado de un cuento de princesas. Alejandro le respondió que no lo sabía, pero que parecía muy triste, como si le hubiera pasado algo malo. Sofía, con la sabiduría inocente de los niños, que todavía no han aprendido a construir muros ni a juzgar por las apariencias, dijo que entonces tenían que invitarla a sentarse con ellos, porque nadie debía estar triste en Nochevieja, y menos una señora tan guapa, con un vestido tan bonito. Alejandro dudó por un momento, sintiendo el peso de la realidad sobre sus hombros. Sabía que esa mujer pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo, un mundo de riqueza y poder y privilegios que él nunca conocería ni de lejos. Un mundo donde la gente como él era invisible, o peor aún, motivo de burla y desprecio. Sabía que probablemente ella lo miraría con desdén, o con lástima condescendiente, que rechazaría su invitación con una sonrisa fría y educada que dolería más que cualquier insulto directo. Pero entonces miró a su hija, vio la sinceridad absoluta en su cara pecosa, y en sus ojos que todavía creían en la bondad del mundo, y se acordó de lo que Clara siempre le decía cuando él dudaba de sí mismo, que la amabilidad no cuesta nada, y puede cambiarlo todo en la vida de una persona, que a veces un pequeño gesto de generosidad puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Se puso de pie lentamente, sintiendo las miradas de todo el restaurante clavadas en él como agujas de hielo. Era dolorosamente consciente de su camisa manchada de grasa que no había conseguido limpiar del todo,
de sus manos callosas con las uñas ennegrecidas por el trabajo, del hecho de que parecía completamente fuera de lugar en ese templo del lujo madrileño, donde una botella de vino costaba más que todo lo que él ganaba en un día entero de trabajo. Pero se puso de pie igual, porque su hija le había enseñado algo que él había olvidado, que ser buena persona era más importante que encajar en ningún sitio. Levantó la mano y le hizo una seña a la mujer de rojo que estaba a punto de marcharse, invitándola a acercarse con un gesto que esperaba que no pareciera demasiado torpe ni demasiado atrevido. Julia lo vio y se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Por un momento pensó que había entendido mal, que ese gesto iba dirigido a otra persona detrás de ella, alguien más apropiado, alguien que perteneciera a ese mundo de manteles blancos y copas de cristal, pero el hombre seguía mirándola directamente a los ojos, con una sonrisa sencilla y sin pretensiones que no había visto en años, señalando la silla vacía en su mesa, como si fuera lo más natural del mundo. El maître se acercó a ella con expresión incómoda, casi escandalizada, intentando disuadirla de lo que claramente estaba pensando hacer. Le susurró que encontraría una solución en unos minutos, que estaba haciendo llamadas, que no era necesario bajo ningún concepto que se sentara con ese tipo de gente, pronunciando las últimas palabras con un desprecio apenas disimulado que hizo que algo se encendiera dentro de Julia. Julia lo miró con una expresión que había hecho temblar a directores generales y ministros del gobierno en las salas de juntas más importantes del país, y le dijo con voz clara y firme que ese tipo de gente era exactamente con quien quería pasar la Nochevieja, que si tenía algún problema con eso, podía buscarse otro trabajo. Atravesó el restaurante con paso decidido, sintiendo todos los ojos clavados en ella como si fuera un animal exótico en un zoológico. Oía los susurros a su paso, veía las expresiones incrédulas de los comensales que la reconocían de las revistas y la televisión, las cejas levantadas y las bocas abiertas de sorpresa. Julia Fernández, la reina de la industria española, la mujer que aparecía en Forbes, yendo a sentarse con un mecánico de barrio con la camisa manchada y su hija pequeña. Pero por primera vez en años no le importaba absolutamente nada lo que pensaran los demás. Lo que le importaba era la sonrisa genuina del hombre que se había levantado por ella cuando nadie más lo había hecho, y la mirada curiosa y brillante de la niña que la observaba acercarse con la emoción de quien está a punto de conocer a un personaje de cuento. Alejandro se presentó con un apretón de manos firme y honesto, el tipo de apretón que Julia no recibía desde hacía años, acostumbrada como estaba a los toques calculados y estratégicos del mundo de los negocios, donde todo era apariencia y manipulación. Le dijo su nombre y el de su hija con naturalidad, sin nerviosismo ni pretensiones, y le preguntó si quería vino tinto o blanco. No le preguntó quién era, no le preguntó a qué se dedicaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. No intentó impresionarla con nada, ni averiguar si podía sacar algún beneficio de conocerla. La trató simplemente como una persona que necesitaba un sitio donde sentarse, como un ser humano con derecho a un poco de amabilidad, en una noche difícil. Sofía fue quien rompió el hielo definitivamente. Con la franqueza típica de los niños que todavía no han aprendido a medir sus palabras ni a calcular sus efectos, le dijo que su vestido era el más bonito que había visto en toda su vida. Más bonito incluso que los vestidos de las princesas de las películas de Disney, y le preguntó con ojos brillantes si era una princesa de verdad que había venido desde un castillo lejano. Julia sintió algo derretirse dentro de ella, algo que había estado congelado durante demasiado tiempo, algo que había olvidado que existía debajo de todas las capas de armadura profesional que se había construido a lo largo de los años. Se rió, una risa de verdad que brotaba desde algún lugar profundo que no visitaba desde hacía años, y le dijo que no era ninguna princesa, que era solo una mujer que trabajaba demasiado y que había olvidado completamente cómo se hacía para pasarlo bien y para disfrutar de las cosas simples de la vida. La cena transcurrió de una manera que Julia no habría podido imaginar ni en sus sueños más atrevidos. Alejandro le contó sobre su taller en Vallecas, sobre los coches que reparaba con sus propias manos,
sobre los clientes que se habían convertido en amigos a lo largo de los años, porque él siempre los trataba con honestidad y respeto, sobre las satisfacciones pequeñas de arreglar algo que parecía irreparable y ver la cara de alivio del dueño cuando el motor volvía a ronronear como nuevo. Le habló de Sevilla, de su infancia pobre pero extraordinariamente feliz, en las calles estrechas del barrio de Triana, donde todo el mundo se conocía, y las puertas siempre estaban abiertas para los vecinos. Le contó del olor a azahar que inundaba las calles en primavera y que todavía echaba de menos cada año, aunque llevara casi 2 décadas viviendo en Madrid, del sonido de las palmas y las guitarras que acompañaban las noches de verano y que le habían enseñado que la felicidad no tenía nada que ver con el dinero. Le habló de Clara, con una dulzura en la voz que hizo que a Julia se le llenaran los ojos de lágrimas sin poder evitarlo. Le contó cómo se habían conocido en el taller, cómo ella había llegado con su Seat Ibiza destartalado y él se había enamorado de su sonrisa antes de saber siquiera cómo se llamaba, cómo ella lo había convertido en un hombre mejor, simplemente creyendo en él cuando nadie más lo hacía. Le contó cómo estaba intentando ser padre y madre a la vez para Sofía, cómo cada día era un reto nuevo que afrontaba sin manual de instrucciones, cómo a veces se sentía completamente inadecuado y perdido, pero seguía adelante, porque su hija merecía lo mejor que él pudiera darle, aunque lo mejor que él pudiera darle fuera simplemente estar presente y quererla con todo su corazón. Sofía le enseñó los dibujos que había hecho en el colegio, dibujos llenos de colores brillantes, con un sol enorme y una figura con alas que, según explicó con naturalidad, era su mamá mirándola desde el cielo. Le contó sobre su gato imaginario que se llamaba Príncipe y que la protegía de los monstruos debajo de la cama y de las pesadillas que a veces venían por la noche. Le preguntó con curiosidad genuina si ella también tenía una mascota o un amigo imaginario. Julia se encontró contándole sobre el perro que había tenido de pequeña, un Cocker Spaniel color canela, que se llamaba precisamente Canela, el único amigo de verdad de su infancia solitaria, en aquella mansión demasiado grande y demasiado silenciosa, donde sus padres siempre estaban ocupados y el cariño era un bien tan escaso como el agua en el desierto. Por primera vez en años, Julia no pensó en el trabajo, en las reuniones del día siguiente, en los problemas de la empresa, en los correos que se acumulaban en su bandeja de entrada exigiendo respuestas urgentes, en las decisiones que tenía que tomar y que afectaban a miles de empleados. Por primera vez en años, estaba simplemente presente, completamente presente, en ese momento, en esa mesa, con esas 2 personas que no querían absolutamente nada de ella, salvo su compañía, que no la juzgaban por su título ni por su patrimonio, ni por su posición en el mundo de los negocios. Cuando llegó la medianoche, el restaurante estalló en aplausos y brindis, mientras la televisión mostraba las campanadas desde la Puerta del Sol y la gente se preparaba para comerse las 12 uvas. Los camareros trajeron las uvas y el champán con eficiencia profesional. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Madrid, fuera de las ventanas, con explosiones de color que se reflejaban en las paredes doradas del local y en los ojos maravillados de Sofía. Alejandro levantó su copa con solemnidad y dijo un brindis sencillo pero profundo, por las personas buenas que se encuentran por casualidad en los lugares más inesperados, y por la suerte inmensa de reconocerlas cuando las encuentras. Julia brindó con él, sintiendo que esas palabras simples significaban más que todos los discursos elaborados y vacíos que había escuchado en las cenas de gala a lo largo de su carrera, más que todas las promesas huecas de los políticos y empresarios que la cortejaban por su dinero y su influencia. Sofía se había quedado dormida en la silla antes de las campanadas, cansada pero feliz, con la cabeza apoyada en la chaqueta de su padre y una sonrisa de paz todavía dibujada en los labios. Alejandro la miraba con un amor tan puro, tan incondicional, tan absolutamente desprovisto de cálculo o interés, que Julia sintió el corazón encogerse de una manera casi dolorosa que no había experimentado en décadas. Eso era exactamente lo que le había faltado toda su vida, no el éxito profesional que había perseguido obsesivamente, no el dinero que había acumulado sin saber muy bien para qué, no el poder que ejercía sobre miles de empleados y millones en facturación. El amor,
el de verdad, el que no pide nada a cambio, el que se da libremente y sin condiciones, el que ilumina una mirada cuando mira a quien ama. Se intercambiaron los números de teléfono con la excusa de que Julia querría llevar su coche al taller de Alejandro para una revisión completa. Los dos sabían perfectamente que era solo una excusa, una mentira piadosa, pero ninguno lo dijo en voz alta, porque a veces las mentiras amables son la manera en que empiezan las historias más bonitas, las historias que cambian vidas para siempre. En las semanas siguientes, Julia encontró 1000 excusas para ver a Alejandro. Llevó su Mercedes al taller para una revisión que no necesitaba. Pasó a recoger a Sofía después del colegio. Invitó a los dos a cenar en su ático, cocinando por primera vez en años. Alejandro, por su parte, luchaba con sus propias dudas. Sabía quién era Julia. Había buscado su nombre en Internet. Se preguntaba qué podía querer una mujer así de un simple mecánico con las manos manchadas de grasa. Pero luego la veía jugar con Sofía, reírse de sus bromas, interesarse genuinamente por su vida, y las dudas se desvanecían. Julia no se comportaba como las personas ricas que había conocido. Ella lo miraba a los ojos, lo escuchaba cuando hablaba, lo trataba como a un igual. El primer beso llegó un sábado por la tarde, en el taller desierto después del horario de cierre. Julia había pasado con la excusa de un ruido extraño en el motor. Habían reído juntos, manchados de grasa los dos, y entonces se habían mirado y el mundo se había detenido. Alejandro la había besado con cuidado, y Julia había sentido algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado lo que era. Pero no todos estaban contentos con su relación. Los amigos de Julia no aprobaban. Una mujer de su posición con un mecánico de Vallecas. Algunos socios de la empresa le hicieron entender que esa relación podía influir en los negocios. Julia los mandó a todos al diablo. Dijo que su vida privada era asunto suyo, que si alguien tenía problemas con sus decisiones personales, podía buscar otra empresa en la que invertir. Alejandro afrontó sus propios desafíos. Su hermano le preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si no tenía miedo de ser solo un pasatiempo para una mujer aburrida. Pero Alejandro conocía a Julia a estas alturas. Sabía que lo que había entre ellos era real, y sabía que el amor de verdad requería coraje. Un año después de aquella noche de Nochevieja, Julia y Alejandro se casaron. No en una catedral con 1000 invitados, no con un vestido de 100.000 euros. Se casaron en el patio del taller de Alejandro, decorado con flores y lucecitas por Sofía. Julia llevaba un vestido sencillo, blanco. Alejandro llevaba un traje que había comprado para la ocasión, el primer traje elegante de su vida. Sofía era la dama de honor, tan orgullosa y feliz que parecía brillar más que las lucecitas. Estaban presentes solo las personas que importaban de verdad. La madre de Alejandro, venida desde Sevilla, algunos viejos amigos de Julia, los de verdad, los clientes fieles del taller. No había periodistas, no había cámaras, y Julia nunca había sido tan feliz. Durante la fiesta, Alejandro dio un discurso que nadie olvidaría. Contó lo de aquella noche de Nochevieja, cómo había visto a una mujer guapísima con los ojos más tristes que había visto en su vida. Contó cómo su hija le había dicho que la invitara, porque nadie debía estar triste en Nochevieja. Dijo que lo que había empezado como un gesto de amabilidad se había transformado en el regalo más grande de su vida. Julia lloró, y no le importó que el maquillaje se arruinara. Lloró porque finalmente había encontrado lo que había buscado toda su vida. Un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre que la amaba por lo que era. Hoy, 3 años después de aquella boda, la vida de Julia es irreconocible. Ha dejado la dirección diaria de la empresa. Ha abierto una fundación que ayuda a jóvenes de barrios humildes a aprender un oficio, inspirada por la historia de Alejandro. Alejandro sigue llevando su taller. No ha querido expandirse demasiado. Julia a veces lo ayuda, pasándole las herramientas. Se le da muy bien cambiar ruedas. Sofía tiene 11 años y una hermanita de 2 que se llama Clara, como la mamá que ya no está. Cuando le preguntan por su familia, Sofía cuenta orgullosa que su papá arregla coches y que su mamá Julia antes era una princesa triste, pero luego los encontró a ellos y ahora es la princesa más feliz del mundo. Cada Nochevieja, la familia vuelve al restaurante Salacaín. Vuelven porque es allí donde empezó todo,
allí donde un mecánico con la camisa manchada se levantó para hacer una seña a una multimillonaria sola. El maître, aquel que aquella noche intentó convencer a Julia de que no se sentara con ese tipo de gente, sigue allí. Cada año los recibe con una sonrisa incómoda, y cada año Julia le deja una propina generosa para recordarle que las personas no se juzgan por la ropa que llevan, porque lo que aquella noche de Nochevieja enseñó a Julia es que la verdadera riqueza no se mide en euros, se mide en las personas que te quieren, en los momentos que compartes, en el coraje de levantarse y hacer una seña a alguien que necesita un sitio donde sentarse. Esta historia nos recuerda que la soledad no conoce clase social. Julia lo tenía todo lo que el dinero podía comprar, y sin embargo le faltaba lo único que importa, alguien que la viera por lo que era. Alejandro no tenía riquezas, pero tenía un corazón generoso y el coraje de actuar según sus principios. Sofía nos enseña que la sabiduría viene de los más pequeños. Fue ella quien dijo que nadie debía estar triste en Nochevieja. Ella quien convenció a su padre de hacer ese gesto que cambió 3 vidas. El gesto de Alejandro nos recuerda que la amabilidad puede cambiar el destino. No sabía quién era Julia, no buscaba nada a cambio. Simplemente vio a una persona en dificultad y decidió hacer algo. Y Julia nos demuestra que nunca es tarde para cambiar de vida, para elegir la felicidad sobre el éxito, para poner a las personas antes que el trabajo. Si esta historia te ha recordado que el amor se encuentra en los sitios más inesperados, que la amabilidad es la verdadera riqueza que nunca se deprecia y que no hay que juzgar nunca a las personas por las apariencias ni por la ropa que llevan, entonces ha cumplido su propósito en este mundo. Gracias por haber viajado conmigo hasta el final de esta historia.